en movimiento. Fe en movimiento. Y por supuesto es el énfasis del libro de Santiago. Ahora quiero decir de antemano, para que no nos perdamos, que el día de hoy, este primer episodio de esta serie, lo vamos a dividir en dos fragmentos. La primera va a ser una introducción del libro y la segunda va a ser el primer tema que va a estar hablando en nuestros corazones. Así que para que no sientas el cortón, así como no estábamos hablando de una cosa y ahora de otra, es que estamos hablando de una introducción y luego vamos a estar hablando del primer tema que aborda este libro. ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Nos acompañas en este viaje, en esta aventura? Vamos a orar. Señor, háblanos, dile conmigo, háblame a través de estos mensajes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si alguien está contento de estar en la iglesia, puede hacer un poco de ruido, un aplauso. Jesús fue crucificado y resucitado en el año 33 después de Cristo. Sí, y ascendió a los cielos y los apóstoles continuaron su obra. Los apóstoles continuaron replicando las enseñanzas de Jesús. Así que aproximadamente del año 33 al año 50 después de Cristo, estamos hablando ahí aproximadamente de un lapso de 17 o 15 años, fue que el libro de Santiago fue escrito. Por lo tanto, pudiéramos decir que fue de casi los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron. El primerito que se escribió fue el Evangelio de Marcos en un lapso muy corto después de que Cristo ascendió a los cielos. Y Santiago no se queda atrás, es casi de las primeras cartas escritas para la iglesia del Nuevo Testamento. Así que es de los más nuevecitos en el Nuevo Testamento. Eso es importante saberlo. Quiere decir que estaban muy presentes y muy frescas las enseñanzas. Algunos por ahí dicen que la Biblia no puede ser confiada porque pasaron miles y miles de años, como si la Biblia la hubieran impreso hace 10 años, ¿verdad? Y la tenemos después de 2000 años y pues no sé si es fidedigna. No, la Biblia fue escrita unos cuantos años después de que Cristo ascendió y fue transcrita y tenemos una serie de copias del Nuevo Testamento increíbles, ¿ok? Entonces, nada más para que te des una idea, la historia de Alejandro Magno, tenemos aproximadamente 400 transcripciones a lo largo de la historia y nunca nadie ha dudado de la historia de Alejandro Magno. Sí, es como que ya lo damos por hecho porque tenemos 400 manuscritos. Bueno, del Nuevo Testamento tenemos más de 5,600 copias a lo largo de 2000 años, de las cuales podemos obtener información fidedigna de todas las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces tenemos el libro de Santiago. Ya sé que me aventé así, empecé con todos los datos. Es como que poniendo una plataforma. Ahora, ¿quién es este famoso Santiago? No es así como los nombres más populares, quizá como Juan o como Pedro, como Judas también es un personaje muy famoso. ¿Quién es este personaje Santiago? Y a mí de verdad me emociona y me apasiona saber quién es este personaje Santiago, porque tiene tanto que hablar a nuestras vidas. De hecho, está impresionante. Ahí te va. ¿Quién es Santiago? Fíjate bien, Santiago es un medio hermano biológico de Jesús. Sí, Santiago creció de chiquito con Jesús en su misma casa. Santiago se fue a las mismas vacaciones con Jesús. Santiago fue a las mismas piñatas y a las mismas fiestas con su medio hermano Jesús. Entonces, toda la vida convivieron por ser familia biológica. Ahora, quizá para alguien pueda sonar raro pensar que Jesús tenía hermanos. ¿Lo habías pensado? No, hermanos en la fe somos miles. No, aquí son hermanos biológicos. La Biblia nos los dice y quiero poner este primer versículo en Mateo 13:55. Van a estar ahí en pantallas, Mateo 13:55, y lo voy a leer y dice lo siguiente: y se burlaban y decían lo siguiente: ¿no es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, a sus hermanos, y aquí los menciona: Santiago, José, Simón y Judas. Y la Biblia literalmente dice que estaba Jesús hablando y gente dijo: ¿quién es este? Pues no los conocemos desde toda la vida. Ahí está su mamá, y está su papá, y están sus hermanos. Y ahí se menciona por primera vez a Santiago relacionado biológicamente con Jesús. Ahora, a algunos por ahí les da un poco de problema pensar en esto y dicen lo siguiente: dice, bueno, cuando habla de hermanos, se refiere a hermanos en la fe,
¿verdad? Como a veces se decía de que, hola hermano, Dios te bendiga, hermana, y el sufijo, ¿no? El hermano Héctor, la hermana Tania, el hermano Ángel, y pensamos que entonces cuando dice hermanos de Jesús, se refería literalmente a como esta frasecita que usamos en la iglesia o en la religión. Pero fíjate bien, Juan capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente. Juan 2:12, lo voy a leer. Dice, después de la boda, se fue Jesús unos días a Capernaum, fíjate bien, con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y aquí la Biblia hace la distinción de los que seguían a Jesús por la fe y de los que estaban con Jesús por su relación biológica. Entonces, vamos a decirlo resumiendo las cosas, es que Santiago era un hermano biológico de Jesús, crecieron juntos, obviamente Jesús fue el hermano mayor y de ahí Jesús tuvo estos otros hermanos. Ahora, hay algo muy interesante, por si no, esto no es suficientemente interesante pensarlo, hay algo mucho más interesante y esto está muy, muy impresionante. Santiago, siendo hermano de Jesús, la Biblia nos dice que no era un seguidor de Jesús, no era un discípulo de Jesús. Santiago, de hecho, y lo voy a decir de una manera muy fuerte, era anticristo. Sí, nótese la palabra anticristo, no quiere decir que Santiago era el diablo, no quiere decir que Santiago era una bestia que se le volteaba la cabeza, no, lo que trato de decir es que Santiago, por supuesto que veía a Jesús, creía en Jesús, pero no lo creía o no tenía una fe puesta en él como si fuera el Cristo, el ungido o el Mesías. Sí, Jesús es mi hermano, pero de que sea mi hermano a que sea el Mesías esperado y prometido, ahí sí ya no te la creo. Y Santiago no creía en Jesús como el Cristo. Esto está súper interesante. Ahora, honestamente, vamos a ser reales. No lo culpo, ¿verdad? Imagínate cuántos tienen hermanos aquí. Imagínate que llega tu hermano y te dice, oye hermano, te quiero decir un secreto. Yo soy el Mesías esperado, prometido por más de miles de años a nuestro patriarca Abraham. O sea, suena casi como si yo soy Batman, ¿no? Imagínate, oye Santiago, te tengo que decir, yo soy el Mesías. Y la Biblia nos dice que no creían en él. Mira, esto viene en Juan capítulo 7, versículo 3, y dice, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí de Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, le dijeron los hermanos de Jesús a Jesús. Versículo 5. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Explícitamente, el Evangelio de Juan nos dice que Santiago no creía en Jesús como el Mesías y se hacían burla de él diciéndole, oiga, Mesías, pues veías milagros, a ver, súbelos para que todos te vean y muéstrate al mundo, en un sentido burlón. Sí, entonces tú puedes ver aquí el perfil de Santiago y ¿sabes qué me deja ver? Más que ya una persona mala o una persona terrible o lo que sea, yo veo en Santiago una persona de convicciones, una persona que no se deja llevar por cualquier cosa y mucho menos solo porque es familia. Sí, a veces no somos tan objetivos cuando son asuntos familiares y empezamos como que no, pero, o sea, sí robó, pero es buen muchacho, o sea, sí, o sea, sí asaltó a alguien, pero él tampoco nunca le haría daño a nadie. Y como que somos muy duros cuando se trata de juzgar y de definir, pero a la hora de entrar a la familia, pues como que las reglas se aguadan un poquito. Y aquí vemos que para Santiago no era el tema y no era el asunto. Si Jesús decía, yo soy el Mesías, Santiago decía, yo no te lo voy a creer tampoco así tan fácil, solamente porque seamos hermanos. Por decirlo en resumen, Santiago era un hombre de convicciones firmes y en su convicción él decidió que su hermano Jesús no era el Mesías, no era el Cristo que había de venir y él no creía en él. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Corintios nos dice qué sucede con Santiago. Fíjate bien, 1 Corintios 15, versículo 3, y dice lo siguiente, yo les transmití a ustedes lo más importante. Aquí está hablando Pablo. Y fíjate bien la narrativa. No tenemos los versículos, así que ponme un chorro de atención. Dice, les transmití lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Y fíjate esta narrativa. Fue enterrado
y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Versículo 5, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Como Pablo diciendo, si tienes duda, hay más de 500 testigos oculares que vieron a Jesús resucitar. Y todavía están vivos, no es un asunto antiguo que nadie puede investigar. Vaya pues e investigue. La veracidad y la confianza de Pablo en los hechos que habían sucedido. Más de 500 seguidores a la vez, la mayoría de los cuales aún no viven, aunque algunos ya han muerto. Versículo 7. Luego lo vio. ¿A quién? A Jesús resucitado. Santiago. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. ¿Qué sucede? Una persona como Santiago, una persona como Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, eran personas de convicciones sólidas, de convicciones firmes. No se creían cualquier cosa ni porque su abuelita se los contó, ni porque su mamá se los contó, ni porque era la tradición familiar. Eran personas críticas y analíticas. Y en su análisis ellos concluyeron que Jesús no era el Mesías, que Jesús era una persona común y corriente con la que caminaron. Entonces, ¿cómo una persona, no solo Santiago era escéptico en este sentido, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia? O sea, no solo no le gustaba a Jesús, sino que odiaba a Jesús a un punto de decir, yo voy a matar todo el movimiento de este hombre que llaman Jesús, yo lo voy a detener por completo. ¿Cómo explicas que personas tan firmes en convicciones, tan sólidas en lo que creen, tan analíticos en lo que ellos quieren procesar, de pronto son gente que no cree en Cristo Jesús y de un día para otro son los promotores, los predicadores, los evangelistas más fuertes del Nuevo Testamento acerca de la noticia de Jesús? Y aquí Corintios nos lo explica. Lo que sucedió es que Santiago veía a Jesús como su hermano y luego vio cómo su hermano murió y luego vio cómo su hermano resucitó. Y al ver al Jesús resucitado en Santiago, no hubo duda de que ya no era nada más Jesús mi hermano mayor, ahora era Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. ¿Y sabes qué sucedió con Santiago? Hubo una conversión en su corazón, de decir, de ser el que no creía en Jesús, ahora ser el predicador en el nombre de Jesús, porque sucedió una conversión en su corazón a un punto en que Santiago se volvió un apóstol radical y apasionado por la iglesia en su tiempo. Algo cambió fuertemente en su corazón. Y sabes que cuando tienes todo este contexto, a mí me conmueve mucho leer Santiago. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lees la narrativa y cuando tú distingues el lenguaje de Santiago, es muy parecido a la manera de hablar de Jesús. Santiago y Jesús hablan, platican y tienen un tono muy parecido. Tienen una manera de explicar muy similar y me enternece pensar que era porque eran hermanos. Cuando tú lees Pablo tiene una manera muy sistemática de enseñar. Cuando tú lees Juan tiene una manera muy romántica y muy teológica de enseñar. Cuando tú lees Santiago, ves a una persona que enseña muy parecido a su hermano, a su big brother, a su hermano mayor, Jesús. Y enseñan muy parecido. Y Jesús dice, así como las aves de los campos y los lirios se visten, así Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y luego lees Santiago y Santiago dice, y así como un gran bosque, y te das cuenta que son muy parecidos en su lenguaje. Entonces a mí me conmueve saber que es muy parecido, no porque Santiago era un fiel seguidor de las enseñanzas de Jesús, sino por su relación íntima que tenían. ¿Te ha pasado que te dicen, oye, hablas igualito a tu hermano? Oye, es que se expresan igual, es que hacen las mismas caras, pues por la familiaridad. Y Santiago tenía esta dinámica, pero con Jesús. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Qué padre esto. Así que la pregunta entonces, ya sabemos cuándo se escribió, en qué contexto se escribió, qué era el asunto del escritor de esta carta, ya sabemos quién es él. Ahora hay que saber y entender a quién le está escribiendo. Él está escribiendo una carta y la está mandando a un lugar y a unas personas en particular por una situación en particular. ¿Y cuál es la situación? Santiago 1:1 dice, yo Santiago, ahora fíjate bien lo que voy a decir, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste? Hermano, aquí estoy, soy tu esclavo.
Creo que es más probable que se oiga algo como, hermano, aquí estoy, eres mi esclavo, ¿verdad? Pero aquí Santiago fue impactado tan fuertemente por el Cristo resucitado que no solo dijo, soy un seguidor o soy alguien que aprecia, soy un esclavo, renuncio a mi vida, a mis deseos, renuncio a todo lo que soy, porque Cristo es mejor. Y someto mi vida al señoría de Cristo. Y dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a 12 tribus, y voy a traducirlo a nuestros días, a los cristianos judíos o los judíos mesiánicos, a todos los judíos que habían creído en Jesús. Y luego dice, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Desde que Jesús ascendió y empezaron a ver milagros, la iglesia empezó a crecer de una manera impresionante, exponencial. Estaba la manifestación de la presencia de Dios entre todos los discípulos, entre todos los creyentes. Se corría la voz por todos lados y el sistema religioso de estos días se sentía amenazado porque estaba perdiendo gente, estaba perdiendo seguidores porque esto era real y lo que ellos tenían no era real. Así que como se dieron cuenta que su producto, por decirlo de alguna manera, no era suficientemente bueno o no era suficientemente real, decidieron de que como no hay nada que yo pueda ofrecer, pues persigamos a los que están creyendo en el nombre de Jesús. Y entonces los judíos en ese tiempo decidieron empezar a perseguir, literalmente perseguir, estoy hablando hostil, violenta, agresivamente a todos los que profesaban seguir a Cristo Jesús. Y vemos desde Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban era una persona que predicaba de Cristo Jesús y los judíos lo rodearon y se pusieron de acuerdo para terminar con su vida por causa del nombre de Jesús. Antes de predicar, dice que este hombre, Esteban, se avienta un mensaje épico. Léelo, ahí está en Hechos 6, Hechos 7. El mensaje de Esteban es épico. Literalmente predica el evangelio desde Adán. Este hombre, una revelación impresionante. Y desde el martirio de Esteban empezó a venir una ola de persecución violenta a todos los que seguían el nombre de Cristo, lo cual hizo que muchos tuvieran que huir de sus casas, muchos tuvieran que huir de donde estaban, de donde trabajaban, todo esto por seguir el nombre de Jesús. Sus vidas estaban en peligro por seguir y profesar conocer a Jesús. Ahorita nosotros es como que religion, y tú le pones ahí en Facebook, it's not a religion, es una relación, no es una religión. ¿Sí? Bueno, para ellos poner eso en Facebook les costaba la vida literalmente. Entonces tuvieron que huir, sus vidas corrían peligro y entonces se dispersaron. Ahora, lo interesante es que la Biblia nos enseña en los registros que no huían para meterse solamente en una cueva, sino que huían y a donde quiera que ellos iban, seguían compartiendo el nombre de Jesús. Entonces, esta persecución que tenía la intención de detenerlos, lo único que logró es propagarlo cada vez más, porque a donde quiera que ellos iban, el evangelio de Jesucristo era predicado. Me encanta. Y entonces Santiago le habla a todo este grupo de personas que ha tenido que huir por estar en peligro. Pero ¿sabes qué? No solo se oye épico lo que estoy diciendo, y sí lo fue y sí lo es, pero también hubo un grupo de personas que eventualmente se cansó de este peligro, se cansó de la persecución. Se cansó de estar sufriendo y tener que lidiar con gente siempre detrás de ti. Y hubo personas que decían, es que, y eso está en el Nuevo Testamento, hasta eso, no era porque ellos ponían una etiqueta que decía, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, es que su manera de hablar y su manera de actuar evidenciaba que ellos seguían a Cristo. Su fe estaba en movimiento, su fe era práctica. Y entonces empezaron a ver algún grupo de personas que por tanto sufrir dijeron, ¿y qué si no digo que soy cristiano? ¿Y qué si no digo que sigo a Jesús? ¿Qué si no lo pongo ahí en mi estatus de Facebook? Y ¿sabes qué? Me encanta porque aunque no lo decían, pues sí, puede que no lo digas, pero tu manera de vivir te delata. Wow. Qué padre que digan eso de uno, ¿no? Tú puedes no poner nada, ningún versículo y no tener ningún imán de la Biblia en tu refrigerador,
pero como quiera, tu manera de vivir te delata que eres un fiel seguidor de Cristo Jesús y que el Espíritu Santo hace algo en tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces su manera de vivir delataba sus convicciones de fe en Jesús. Y ellos llegaron a la conclusión: ok, mi vida corre peligro. No voy a decir que creo en Jesús. Ok, pero mi manera de vivir me delata. ¿Y qué si en lugar de vivirlo, nada más lo abrazo intelectualmente? Lo abrazo solo en mi corazón. Algo similar a lo que experimentó Pedro cuando negó a Jesús. Que le dijeron: tú estabas con Jesús. No, yo no estaba con Jesús, pero tú estabas con Jesús. No, yo ni le conozco, pero es que hablas igualito a él. Y Pedro empieza a decir maldiciones solamente para diferenciarse y proteger su vida. De alguna manera, estos creyentes empezaron a verse tan en peligro que dijeron: ¿y si empiezo a abandonar una fe práctica, una fe activa, y abrazo una fe pasiva en donde yo solo creo en mi corazón y en mi mente, aunque nadie lo sepa, yo solo lo voy a creer en mi corazón, y Jesús y yo sabemos, nadie más tiene por qué saberlo? Y sabes, yo no soy de juzgar esta situación, porque honestamente nunca lo hemos vivido así y no sabemos realmente el peso que conlleva. Sí, cuando yo era joven y tenía 17 años, yo decía: sí, que me persigan por el evangelio. Pero cuando uno ya es papá y tiene hijos y ya tiene otras implicaciones, ya empiezas a pesar más maduramente, aparte que se te desarrolla el lóbulo frontal como después de los 25 años, entonces ya mides más el riesgo. Los de abajo de 25, si quieren seguir yendo al bungee, háganlo ahora, porque después de los 25 ya no es una opción. Ok, yo después de los 25 dije: ¿por qué tengo esa presión de que me quiero tirar de un paracaídas? Ni al caso, ¿cuál es la necesidad? No, mejor desde abajo los veo y les tomo video y me tomo un coco o algo ahí en la playa. Pero ya empiezas a pesar. Entonces yo no soy, fíjate, alguna vez escuché a algún predicador que decía: y que venga la persecución, y cuando estemos ahí no seremos cobardes, estaremos listos para que nos hagan algo. Yo le dije: pues bro, yo aquí los veo huyendo, ¿verdad? No sé. Igual y te uso de distracción a ti. Él es cristiano, y nos vamos todos los demás corriendo, y pues ahí, gracias por tu ayuda. Yo los veo huyendo y no veo a Jesús juzgándolos por eso. Y no veo a Jesús presionándolos diciendo: no, tienes que sufrir, que este es el tema que vamos a abordar ahorita, no me voy a tardar mucho. Pero la iglesia empezó a sufrir y ellos dijeron: ¿y qué si dejo de vivir mi fe y la abrazo solo en mi corazón? Y entonces la carta de Santiago es una respuesta a la iglesia diciendo: no lo hagas. Te animo, te desafío, te invito, te reto a que sigas viviendo tu fe, porque la fe nunca es pasiva, la fe es activa. No cedas ante la tentación de abrazar solamente una fe intelectual y no una fe práctica, una fe que acompaña nuestra manera de vivir. Y Santiago le está recordando a la iglesia que hay recompensas, que hay virtud, que hay admiración, que hay cosas muy valiosas cuando seguimos avanzando la fe que Jesús nos invitó a aportar, a abrazar y a vivir. Yo me acuerdo cuando yo no iba a la iglesia y un día fui a la iglesia y yo tenía esta dinámica de que fui a una iglesia que yo no sabía nada y yo decía: ay, ojalá y no se enteren que yo no creo igual que ellos. Y entonces yo era un infiltrado así, según yo, ¿verdad? Y luego la dinámica era que luego con mis amigos era que ojalá y no se enteren que voy a la iglesia. Y entonces todas mis convicciones eran internas, ¿no? Y entonces con Dios era como que: Dios, tú sabes, ¿no? Y con mis amigos era como que: ustedes saben. Pero llego y sabes, y si es tu caso y has luchado con cómo manifiestas tu fe y tus convicciones, no te sientas juzgado, no te sientas condenado. Yo quiero decirte algo el día de hoy: las convicciones, no importa que estén en esa etapa o en esa dimensión en tu vida, pero sí quiero animarte a decir que nuestras convicciones tienen que ir creciendo, tienen que ir desarrollándose otra vez, porque la fe es
movimiento. La fe está en movimiento. Así que podemos ir creciendo en nuestra manera de creer, en nuestra manera de estar convencidos acerca de quién Jesús es y lo que Él es para nuestra vida. Así que esta es la invitación de Santiago. Santiago diciendo: iglesia, ánimo, ánimo. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa lo difícil que esté, ánimo, ánimo. Y Santiago mismo se pone como ejemplo, porque él mismo también estaba siendo perseguido por causa de su fe. Y está diciendo: hay algo para nosotros. Hay algo preparado para ti, para mí. Jesús ve nuestras lágrimas, Jesús ve nuestros dolores, Jesús ve todo lo que estamos padeciendo, Jesús ve todo lo que estamos pasando. Y hay esta promesa de que Él enjugará nuestras lágrimas y convertirá nuestro dolor y nuestro sufrimiento en gozo y en alegría y en plenitud. ¿Sabes? Me voy a quedar en este tema. Tenía otro, pero sentí Dios quedarme en este tema. Porque creo que es importante considerar esto. Nuestro Dios no es ajeno a todo lo que vivimos. Y Jesús habló de esto en Mateo, en las bienaventuranzas. Y bienaventurado significa doblemente feliz. Viene del griego makarios, que significa doblemente feliz. O en otras palabras lo voy a decir así: pleno. Y sabes que Jesús se pone como un ejemplo, y cuando ve a su iglesia y cuando ve a sus discípulos y cuando ve a sus seguidores pasando por temporadas difíciles que no conviene y que hay sufrimiento, Jesús nunca es ajeno al dolor y al sufrimiento de nuestras vidas. No es como que Jesús está en el cielo, como cuando éramos cristianos jóvenes de los congresos misioneros radicales de ve y da tu vida en el, no sé, no, Jesús no está así como que, pues sean radicales, órale, que sufran, jajaja, para que sean muy intensos. No, Jesús nunca es ajeno del dolor que tú y yo enfrentamos en nuestra vida. Nunca. Tenemos dos promesas. La primera es en Apocalipsis. Dice que hay una gran multitud delante del trono. ¿Y sabes qué se les asigna a esta gran multitud? Dice que unas coronas, pero no coronas así, sino de estas laureles que hablan de victoria, de gente que perseveró hasta el fin a pesar de las dificultades. Y se les asignan estos objetos como símbolo de que Jesús está diciendo: lo lograste, lo lograste. Y ¿sabes qué? Juan está viendo eso en el trono y le dice al Señor: ¿quiénes son estos que lloran? Y dicen: son todos aquellos que han sufrido. Pero el Señor mismo, con sus brazos, enjugará sus lágrimas y traerá consuelo. Esta es nuestra promesa, que cada vez que tú y yo sufrimos, claro que vale mucho la pena que un amigo mío ore por mí. Claro que es súper útil que la iglesia ore por mí. Claro que incluso es muy bueno si tengo que buscar ayuda profesional, lo que sea. Pero ¿sabes cuál es la promesa al final de todo esto? La promesa que más peso tiene: que Cristo mismo va a consolar nuestro sufrimiento. No un enviado de Jesús, no un amigo de Jesús, no un servidor de Jesús que tiene el departamento de consolación. No, Jesús mismo viene con sus brazos y con su amor y con su paz. Él trae consolación a nuestras vidas personalmente. Esta es una promesa que todos nosotros tenemos, la cual Santiago le recuerda a la iglesia. Ánimo, Jesús no es ajeno, Jesús no es lejano. Y quiero terminar o irme dirigiendo al final de este mensaje diciendo lo siguiente. Híjole, diciendo que me quedé en una introducción. Literal, me quedé en una introducción. Para que se vengan el otro domingo. Y Jesús les dijo: nos vemos el otro domingo, gracias.
Así le hace Netflix. Hay una escena y no la traigo en mis notas, pero la quiero narrar. Está en Hechos capítulo 7. La iglesia está en expansión. Cosas increíbles están sucediendo. Y vienen estos judíos a querer perseguir a la iglesia. Y al primero que agarran es a Esteban. ¿Qué hacía Esteban? Era un mesero, literal. Porque ¿cuántos saben que servir al Señor no se trata de una posición? Se trata de que servimos en donde estemos. En la predicación, sí, o en la alabanza, o en el estacionamiento, o en niños, o en producción, o sirviendo las mesas. Y Esteban, siendo un mesero en la iglesia primitiva, era destacado por el poder del Espíritu Santo que fluía en él. ¿Cuándo fue la última? Siempre decimos, no hombre, leí un libro de un misionero de poder, o fui a un evento, un congreso de un predicador o un teólogo ungido, así. Y en Hechos era, no, aquí entre nosotros hay un tipo que tiene la unción de Dios. ¿Y quién es? Es un mesero tremendo. Porque no hay puestos. Y entonces Esteban, Dios lo estaba usando de una manera impresionante, y de pronto los judíos lo persiguen, los judíos lo encuentran y deciden terminar con su vida, apedreado. Ahora Esteban está en su lecho de muerte, literalmente. Y dice, esperen, antes de que procedan. Desde Adán, y empieza a hablar. Dios habló que vendría uno de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente antigua. Y Dios prometió a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob que un día vendría uno. Y empieza Esteban a dar así una teología bíblica impresionante en un mensaje acerca de quién es Cristo, y dice, y este Jesús que fue crucificado también fue resucitado, y es de quien predicamos. Y Esteban, con una valentía, empieza a hablar y empieza a predicar acerca de Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia narra de una manera literal, dice que empieza a resplandecer el rostro de Esteban. Y hay un brillo que empieza a emanar de él mientras predica el evangelio de Jesucristo. Y yo quiero que te imagines este cuadro, porque Esteban está predicando el evangelio de la luz, el evangelio de Cristo Jesús, a un punto en que literalmente empieza a brillar, y a su alrededor está esta oscuridad de gente con piedras en la mano, gente enojada, gente religiosa, gente que está a punto con el deseo de terminar esto. Y Esteban está brillando mientras predica acerca de Cristo. Y de repente Hechos narra un milagro sin precedentes. Y te voy a decir cuál es el milagro. Llévatelo de tarea y léelo en tu Biblia y checa este detalle. Dice que de pronto el cielo se abre. ¿Te suena un Jesús lejano eso? ¿Te suena un Jesús ajeno al sufrimiento de sus seguidores? Es el primer mártir, y Jesús, para mostrar lo presente que está, dice, yo voy a abrir el cielo y quiero que me vean. Y se abre el cielo, Esteban resplandeciendo, la gente con las piedras en la mano. Y escucha esto. Todo lo hemos escuchado y lo hemos cantado en las canciones, y es una frase común, es como en el nombre de Jesús, amén. Ya es una frase que siempre decimos, ¿no? Y entonces, una de las cosas que siempre decimos también es la siguiente: que el Hijo de Dios está ¿qué? A la diestra, está sentado a la diestra. El Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes dónde lo dice? En toda la Biblia. El Hijo de Dios está sentado a la diestra. Lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento, que la posición, vamos a decir así, geográfica o literal de Jesús es que está el Padre, y a la diestra está Jesús, que sentado a la diestra. Escucha esto. Esteban está brillando mientras predica de Cristo, lleno de convicción y lleno de fe. Las piedras están listas. El cielo se abre y dice, y se podía ver
al Hijo de Dios puesto de pie a la diestra del trono. Puesto de pie. Es la única vez que vemos a Jesús no sentado, puesto de pie, abriendo el cielo, presente en la vida de su seguidor, fiel seguidor, Santiago, Esteban. Enternece el corazón pensar que Jesús sabía que iba a revelarse en ese momento y decidió hacerlo puesto de pie. No sentado viéndolo de lejos como si estuviera viendo en la televisión o una película, puesto de pie diciendo, aquí estoy. Yo no soy un Dios pasivo, yo no soy un Dios lejano. Yo abro los cielos, me pongo de pie para atender el sufrimiento y las necesidades de mis seguidores. ¿Y sabes qué sucede? Mientras Esteban termina de predicar, las piedras empiezan a arrojar. Y ya no lo dice la Biblia, pero él no dice lo que voy a decir, pero la Biblia dice que él muere ahí. Y que las túnicas de Esteban son puestas a los pies de un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y yo quiero pensar, y esto es lo que no dice la Biblia, yo quiero pensar que Jesús estaba puesto de pie porque estaba a punto de saludar a Esteban personalmente. Es como, ya llegó. Como cuando estás esperando un invitado y tocan a la puerta y te levantas para recibirlo. Y yo quiero pensar, aunque la Biblia no dice que es por eso, yo quiero pensar que Jesús se puso de pie y dijo, déjame recibo a Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Te suena un Dios lejano? ¿Te suena un Dios indiferente? ¿Te suena un Dios que no le importa? Es un Dios cercano. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y con esta historia de Esteban en mente, Santiago dice lo siguiente: bienaventurado, doblemente feliz, el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Y yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, pero Santiago está escribiendo y tiene de ejemplo a Esteban, diciendo, iglesia, ya lo vimos una vez, que cuando sufrió había algo preparado para él. Cristo Jesús estaba puesto de pie. Iglesia, acuérdate que el Señor va a enjugar y va a sanar y va a consolar todos nuestros sufrimientos, y que Él abre el cielo sobre nosotros. Él se pone de pie y está atento a nuestras necesidades y nuestros sufrimientos. Así que yo no sé cuál ha sido hasta el día de hoy tu situación, pero yo quiero que yo no sé, tu situación me refiero a, yo no sé qué pruebas, qué dolores, qué sufrimientos has enfrentado. Quizás son muy grandes, quizás no tan grandes. Quizás son muy grandes para unos y no tanto para ti, o quizás son muy grandes para ti y no tanto para otros, pero solo tú sabes cuál es eso. Estas circunstancias. Lo que yo quiero decirte el día de hoy es que a veces en este momento de dolor está esta voz que llega a nuestro corazón y nos dice, si Dios es bueno, entonces ¿por qué esto? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué el otro? Si Dios estaba contigo, entonces ¿por qué sufre? Y empieza a venir esta voz de duda, y entonces empieza a darnos una perspectiva como de un Dios indiferente, diciendo, sí, es cierto, ¿dónde estaba Dios cuando yo lloraba? ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufría? ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba?
Pero estos versículos nos ayudan a tener la perspectiva correcta de decir, cada vez que tú y yo lloramos, cada vez que una lágrima sale de nuestros ojos y nuestro corazón, alcemos la mirada y recuerdes esto: los cielos abiertos están sobre tu vida y sobre mi vida, y el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no está sentado pasivamente viendo a ver qué sucede, está puesto de pie al pendiente de tus necesidades y las mías. Y si vivimos en un mundo caído, y si vivimos dolores por una realidad que está descompuesta, pero sabes que tenemos un Dios que ha prometido consolar nuestro corazón y ha prometido consolar nuestras vidas. Y esta es nuestra fe y esta es nuestra esperanza, que Él va a tornar en incorruptible lo corruptible, que lo que no tenía esperanza ahora tendrá esperanza, que lo que perecía ahora nunca más va a perecer, que donde veíamos muerte ahora veríamos vida, y que en Él experimentaríamos el verdadero poder de la resurrección. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos? Y el día de hoy le dices: Señor Jesús, Señor Jesús, en ti confiamos para el consuelo de nuestra alma. Más que nunca quiero verte. Vamos a decirle una vez más: te necesito como siempre, te necesito, Señor.